sobre musicoterapia. Él es profesor universitario y desarrolla su trabajo, si me equivoco, corrígeme, Manuel, por favor, en la Universidad Católica de Valladolid. Muchas gracias, y cuando Manuel acabe tendremos la oportunidad de hacer preguntas tanto a Raúl Barahona como a él. Gracias. Hola. Bueno, disculpad por haber roto la conversación que teníais antes todos, que yo estaba atrás y para mí también era muy interesante. Y supongo que para muchos de vosotros era más interesante que lo que voy a decir hoy yo, pero bueno, quiero dar las gracias también a Pilar, a toda la asociación, por habernos invitado, por haber invitado a Rebeca a llevar a cabo el taller que llevó a cabo ayer. En este taller visteis algunas de las técnicas que utilizamos algunas veces en musicoterapia. En musicoterapia utilizamos diferentes tipos de técnicas y sobre todo ayer utilizasteis técnicas receptivas, que son técnicas que se utilizan en la recepción musical, y esa recepción musical genera un insight, un impacto en nosotros como personas, y lo que se pretende luego es exteriorizar a través de un feedback de diferentes maneras, a nivel oral, escrito o a nivel artístico, ¿no? La música es arte. Creo que voy a tener un problema con la presentación. Y muchas gracias no solamente por eso, sino también por habernos invitado, porque para nosotros es importante desde la profesión de musicoterapia. Primero porque considero que después del proceso que se llevó a cabo el año pasado en la asociación, en la sede de Valencia, puede mejorar la calidad de vida de personas con miastenia, y también desde el ámbito profesional no es muy común que alguna terapia natural, o en este caso específicamente la musicoterapia, esté invitada en congresos que no son específicamente de terapias expresivas o de musicoterapia en este caso. Una vez dicho esto, a mí me toca hoy, no la parte lúdica a lo mejor que estuvisteis ayer llevando a cabo, sino hablar un poco desde la parte teórica, un poco desde la parte más científica de qué es la musicoterapia. Voy a tirar piedras sobre mi propio tejado porque realmente la musicoterapia en España no es una terapia sanitaria y estamos dentro de la casa del Ministerio de Sanidad, ¿no? Pero no es en España, en la Unión Europea la musicoterapia en muchos países, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en los países nórdicos, forma parte del sistema sanitario estatal. En Asia, cada vez en más países de Asia se está utilizando desde una perspectiva oficial, y también en América. No solamente se está utilizando en el sistema sanitario, sino también hay estudios de grado, de posgrado y de doctorado relacionados específicamente con la musicoterapia, y cada vez se está llevando a cabo más investigación científica y más publicaciones. Nosotros en España, en muchos ámbitos, pero en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, siempre vamos un poco por detrás de nuestros vecinos. También estamos llevando a cabo procesos y tenemos servicios de musicoterapia en diferentes hospitales de España, y sobre todo se está abarcando desde el ámbito de la enfermedad mental, la oncología, cuidados paliativos y en neonatos. También tenemos estudios oficiales universitarios. En Valencia tenemos el máster oficial de musicoterapia, y hay otras universidades por toda España que están teniendo títulos propios de musicoterapia. Y también estamos llevando a cabo investigaciones y publicaciones, y esto en España no podemos decir que los doctorados son específicamente de musicoterapia, pero sí están relacionados con ciencias afines como la psicología o la medicina. ¿Y por qué no se considera la musicoterapia una terapia sanitaria? Bueno, pues esto al final quien lo decide es el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad cada cierto tiempo genera un informe, que es el informe de terapias naturales, y actualmente la musicoterapia está incluida en este informe junto con otro tipo de terapias como puede ser el mindfulness, yoga, la homeopatía, etcétera, etcétera. ¿Y de qué se nos critica? Y en eso soy consciente, pues se nos critica un poco de falta de evidencia científica. ¿Y qué significa esto? Pues que en muchos casos no somos capaces de demostrar que los avances en la mejora de la calidad de vida de las personas depende del proceso que se está llevando a cabo. Y esto me gustaría, si fuese un congreso de musicoterapeutas, para mí es una cuestión que no es baladí, pero que muchas veces no se le da la importancia que tiene. Y claro, como no somos capaces de evidenciar esto científicamente, pues el grado de recomendación científica que tenemos, no solamente en la musicoterapia, sino en las terapias naturales, es mínimo. Y por otra parte, se nos critica de lo que se indica aquí, falta de homogeneidad y rigurosidad en la práctica y en las investigaciones científicas. Porque al final, hacer investigación científica significa que aquello que yo estoy haciendo se pueda replicar por parte de otra persona y lleguemos a los mismos resultados. ¿Y qué pasa? Que en musicoterapia
Tony Wigran, que es uno de los grandes musicoterapeutas del siglo XX, que murió hace pocos años, decía: hay tantos tipos de musicoterapia como musicoterapeutas y pacientes de estos musicoterapeutas. Porque la musicoterapia es una terapia centrada en la persona. Una terapia centrada en la persona que considera a la persona desde una perspectiva holística. Aunque hablemos de una manera artificial, una persona que tiene una parte emocional, una parte física, una parte comunicativa, una parte espiritual incluso, y no me refiero a la parte religiosa. Y desde esa perspectiva, al menos en mi trabajo, considero que cuando yo comienzo un proceso musicoterapéutico con cualquier persona, tengo 3 principios básicos. El principio de la autenticidad, darle a esa persona la capacidad de ser auténtica en un proceso terapéutico, no solamente a la persona que viene a mi sesión, sino yo también como terapeuta ser capaz de ser auténtico. La aceptación positiva de esta persona, no solamente con sus necesidades, sino también con sus potencialidades y con sus deseos, sus miedos, sus objetivos, etcétera, etcétera. Y una cuestión muy importante, que es la comprensión empática de las necesidades de esa persona y cómo esa persona vive esas necesidades. Muchos de vosotros, y tanto el doctor como la doctora, habéis hablado en algunos momentos, hablaste de estáis controlados a nivel físico, a nivel farmacológico, y entonces en este congreso yo vine ayer y he escuchado algunas conversaciones, y he estado en algunas conversaciones en las que se hablaba mucho de la necesidad de otro tipo de terapias, más allá de la parte médica, de la parte farmacológica, que por supuesto, sobre todo, donde ahondes en la parte física. Yo considero que al final la parte física repercute en la parte emocional y la parte emocional repercute en la parte física. Y que la parte física, yo creo que tenéis grandes profesionales que están abordando esto de manera profunda. Pero creo que también hace falta, la doctora hablaba de que la mente es muy poderosa, ¿no? Ha sido una frase explícita que decía: la mente es muy poderosa, pero yo creo que también tenemos la necesidad de encontrar y de que nos enseñen las estrategias para utilizar esa mente, ¿vale? Y para eso estamos los psicólogos y los musicoterapeutas. Ahora hablaremos de qué manera podemos profundizar, podemos mejorar la calidad de vida, sobre todo desde esta parte emocional. Esto, bueno, la música, porque nosotros como musicoterapeutas, está claro, musicoterapia, es una terapia en la que utilizamos la música, que es nuestro instrumento, nuestra manera de trabajar. Aquí os pongo: no ha existido ni existe ninguna cultura, ningún pueblo que no haya tenido al menos una manifestación musical. Y los primeros escritos datan del año 1500 a.C. en Egipto, que se empezó. En estos escritos se habla del uso de la música desde una perspectiva médica para mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí os pongo, nada, 3 citas. En la antigua Grecia, Platón creía en el carácter divino de la música. Aristóteles creó la teoría del ethos, que es cómo la música puede modificar o influir en mi estado de ánimo. Y Pitágoras hablaba de que la enfermedad realmente es un desorden musical en el alma humana. Esto que hablaban los griegos está dentro puede ser del esoterismo, ¿no? Es verdad que, sobre todo lo que dice Aristóteles en la música moderna, que si eres músico lo sabréis, se utilizan los modos griegos, que son diferentes escalas que se utilizan, y cada uno de estos modos griegos, de estas escalas, genera una emoción diferente en las personas. Yo soy poco esotérico, aunque sea musicoterapeuta y sea psicólogo, ¿vale? Ayer estuvisteis con Rebeca y yo estaba en la sala de al lado y escuché risas, os lo pasasteis bien, estabais entretenidos. Luego veremos que nosotros sí que trabajamos con el entretenimiento, con la cuestión lúdica. De hecho, en muchos idiomas la palabra tocar un instrumento y jugar es la misma, ¿vale? Por ejemplo, en inglés es play. Y trabajamos a través de esa motivación, pero siempre desde una perspectiva sistemática. Nosotros como musicoterapeutas no solamente hacemos música no desde la perspectiva estética, sino desde la perspectiva terapéutica, con unos objetivos planteados a priori. También habéis hablado vosotros de los objetivos, ¿no? de esos objetivos que nos imponen. Nosotros en musicoterapia, los objetivos los impone el propio paciente. Es él el que nos dice qué necesidades tiene y sobre qué vamos a trabajar. Definiciones de musicoterapia hay muchísimas. Prácticamente cada uno de los autores más importantes del siglo XX en la musicoterapia tiene una definición. Yo os he puesto la definición de la Confederación Mundial de Musicoterapia del 2011. En esta definición, que dice rápidamente: la musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias y comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual y su bienestar.
Tanto en esta definición como en muchas otras, para mí hay varios elementos que son muy importantes. El primer elemento es el del cliente, usuario, paciente, porque nosotros, como no solamente trabajamos en el ámbito sanitario, dependiendo de en qué ámbito nos estemos encontrando, la persona que recibe el proceso musicoterapéutico se le llama de una manera diferente. La siguiente cuestión importante para mí es la del terapeuta. También habéis hablado de Internet, podemos encontrar mucha información, y en Internet es verdad que podemos encontrar mucha información, y que es información correcta y fidedigna, y hay otra información que no. Entonces nos podemos encontrar páginas web en las que indican, por ejemplo, que tal obra de Beethoven o obra de Mozart puede curar la ansiedad, o puede curar la depresión, etc. Para mí estos son auténticas gilipolleces. ¿Por qué? Sí, porque la perspectiva, y aquí es donde entra la importancia del terapeuta. Cada uno de nosotros tenemos una biografía, y cada uno de nosotros, en nosotros mismos también tenemos una discografía. Entonces yo tendré que hacer uso de ese tipo de música, y a lo mejor la música que a mí me gusta y que para mí repercute en determinado aspecto, determinada parte de mi ser, para otra persona es diferente o totalmente contraria. Por eso yo, cuando hablaba de un proceso musicoterapéutico, siempre al principio tengo que tener toda esta evaluación inicial, toda esta valoración, para saber con qué tipo de música voy a trabajar en mis sesiones. Luego hay una parte muy importante también, que es el término de proceso. Ayer estuvisteis en un taller de musicoterapia. Este taller de musicoterapia, siendo sinceros, no tiene mayor importancia que la propia vivencia que tuvisteis ayer. Esto, hablando ayer en una conversación con Raquel, me comentaba que en la asociación hacéis talleres, pero que esos talleres en muchas ocasiones son puntuales, talleres puntuales, ¿no? Y podéis hacer talleres de relajación, de mindfulness, etcétera, etcétera. Para mí, un taller de musicoterapia no tiene mucha importancia. Para mí lo que tiene importancia es un proceso musicoterapéutico. Ya veis que no os estoy vendiendo la musicoterapia como la panacea de las terapias naturales, pero no tiene la capacidad de generar un desarrollo personal en una única sesión, ¿vale? Y luego, otra de los elementos importantes, que además es nuestro medio de trabajo, es la música. Nosotros, cuando hablamos de música en musicoterapia, no solamente hablamos de la música que actualmente, o del concepto de música que actualmente tenemos nosotros, sino que también agrandamos este concepto, y también estamos hablando del sonido, también estamos hablando del ruido, y en muchas ocasiones, que es una parte importante de la música, estamos hablando del silencio. Yo trabajo con personas con trastornos del neurodesarrollo, y os podéis imaginar que lo que se produce en las sesiones cuando yo trabajo con estas personas está bastante alejado de la música, o al menos de la música desde la perspectiva occidental. Todo lo que se está generando, ya he dicho, desde el silencio, desde el ruido, desde el sonido, para mí como terapeuta es importante. Y luego todo esto es lo que analizamos. Y se analiza también a nivel musical y a nivel psicológico. Aquí os he puesto unos cuantos mitos de la concepción que tiene la sociedad en general respecto a la musicoterapia. En la primera frase que os pongo, en la primera cita, dice: es una actividad pasiva en la que el musicoterapeuta ejecuta música o reproduce música grabada para el paciente. Ya os he dicho al principio que ayer utilizasteis sobre todo técnicas receptivas, que son técnicas en las que recibís la música, y el otro tipo de técnicas que utilizamos son las técnicas expresivas, en las que comunicamos, nos expresamos a través de la música. En ningún caso, ni tanto en las técnicas expresivas ni como en las receptivas, la actitud de una persona que llega a una sesión de musicoterapia o participa en un proceso musicoterapéutico puede ser pasiva, porque queramos o no queramos, esto va a repercutir en nuestra persona, y, como he dicho también previamente, luego se va a exteriorizar de alguna manera. El musicoterapeuta ejecuta música. Sí, ejecutamos música, pero no ejecuto música desde la parte estética, la parte de gozo estético, sino desde la parte terapéutica. Yo, cuando hago música, para mí, si tuviese que utilizar una palabra, sería comunicación. Yo lo que intento hacer con la música es comunicarme, pero no solamente estoy ejecutando música yo, sino que cualquier persona que empieza un proceso musicoterapéutico ejecuta música. Y para eso no hace falta tener conocimientos musicales. Ayer visteis una pequeña pincelada, pero veis que los instrumentos que utilizamos en musicoterapia son instrumentos de pequeña percusión que fácilmente cualquier persona los puede hacer sonar. Y lo bueno que tenemos, nosotros en nuestros gabinetes de musicoterapia, aparte de estos instrumentos de pequeña percusión, también tenemos instrumentos de gran percusión, instrumentos melódicos y armónicos. Pero
no hay reglas para tocar los instrumentos. Al final, el instrumento, muchas de las personas con las que yo trabajo, no tocan los instrumentos de una manera convencional, los tocan de manera no convencional. Yo no soy un maestro de música. A mí no me interesan ni las corcheas, ni las negras, ni cómo se lleva a cabo ningún ritmo. Ayer por la noche apunté algunas de las diferencias que podría haber entre lo que es educación musical y musicoterapia. Y apunté, en la educación musical la música es un fin en sí mismo, y en la musicoterapia la música es un medio. En la educación musical el proceso es instructivo y cerrado, y en la musicoterapia el proceso es abierto, experimental abierto y experimental. Los objetivos en la educación musical son generalistas y universales, y en la musicoterapia los objetivos son individualizados. Y en la educación musical las actividades se diseñan para mejorar las ejecuciones, y en la musicoterapia se considera el valor terapéutico de las ejecuciones. ¿Vale? Es totalmente diferente una educación musical a la musicoterapia. Y aparte os he puesto, dice, reproduce música grabada para el paciente. Pues esto depende un poco de los modelos. A nivel mundial hay varios modelos que están más aceptados. Uno de ellos solamente se llama modelo Jin, que es un modelo de imágenes guiadas a través de la música. Pues solamente utiliza música clásica. Aún en este caso, siempre hay un musicoterapeuta por detrás que está acompañando en el proceso y que está guiando esta audición musical. Yo, desde mi perspectiva, desde mi especialización, no utilizo nada la música grabada. Yo solamente utilizo música en vivo, porque el uso de la música en vivo me da la oportunidad de tener en cuenta a la otra persona y poderme adaptar en mi música a la otra persona. Dice, puede ser ejercida por cualquier músico. Pues si hablamos de que la musicoterapia es una terapia que el medio es la música, por supuesto yo creo que es importante que la persona que sea musicoterapeuta tenga altos conocimientos musicales, pero no es lo más necesario para mí. Yo soy músico y soy psicólogo. Para mí la parte que más prima en la musicoterapia es la psicológica, la terapéutica, porque yo utilizo la musicoterapia como una psicoterapia. Yo trabajo en varias universidades, y en todos los posgrados que tenemos de musicoterapia, un gran porcentaje de las personas que vienen a los estudios de posgrado de musicoterapia vienen de la parte musical. Cuando acaban los estudios se dan cuenta de la importancia que tiene la parte terapéutica, esta relación terapéutica y cómo llevar a cabo un proceso terapéutico entre dos personas, más allá de la parte médica y la parte farmacológica, y donde las emociones siempre se están moviendo, y hay a lo largo de este proceso, vuelvo a repetir, un crecimiento personal. Solamente se utiliza música clásica. Ayer visteis que no, porque mucha de la música que estuvisteis escuchando no era música clásica, pero de nuevo vuelvo a recalcar que es importante tener en cuenta las preferencias de las personas con las que trabajamos, porque además esta preferencia segrega sustancias que tienen que ver con el placer. Y se trata solamente de un entretenimiento. Pues lo vuelvo a decir, es un entretenimiento en muchos casos, pero también os puedo indicar que en muchas de las sesiones de musicoterapia lo que se ha producido, es decir, la generación de sentimientos y de emociones que se ha producido y cómo se han gestionado esas emociones, está muy alejado del entretenimiento. Y siempre tenemos que tener en cuenta que bajo este entretenimiento, ya hemos dicho, en algún porcentaje, hay un proceso sistemático de una valoración inicial, una observación, un planteamiento de objetivos consensuado con el paciente o con el usuario y una valoración final. Como veis, estoy a punto de terminar ya. Yo, muchas de las cosas que les digo, muchas veces les digo a mis alumnos, hay veces que cuando hacen las prácticas en los trabajos fin de máster, son musicoterapeutas y pretenden ser fisioterapeutas, pretenden ser médicos en algunos casos, pretenden ser psicólogos, y creo que es un error. Creo que nosotros como musicoterapeutas debemos ser muy conscientes del trabajo que podemos llevar a cabo, y teniendo en cuenta el congreso en el que estamos y vuestra enfermedad, yo os podría decir que la musicoterapia podría mejorar vuestra capacidad física, vuestra expresión corporal, etcétera, etcétera, en cada una de las áreas de vuestra persona. Sin embargo, yo creo que, sobre todo por la experiencia que tuvimos el año pasado, que es una primera experiencia, la musicoterapia para las personas que están diagnosticadas con miastenia gravis, sobre todo puede mejorar en 3 aspectos, que es en la comunicación, en la interacción social y en la parte emocional. Y bien, tú también habías dicho el poder compartir, ¿no? Entonces en musicoterapia al final lo que hacemos es compartir.
Y en el proceso musicoterapéutico del año pasado nos dimos cuenta de la necesidad continua que tenéis de compartir. Y una de las cosas importantes que tiene la musicoterapia es que conforme trabajamos con este medio musical, nuestras defensas emocionales se rebajan y somos capaces de expresar cosas que difícilmente de manera oral podríamos hacer. Yo aquí os he puesto, solamente para finalizar, algunas de los beneficios emocionales que podría aportar la musicoterapia. Y por supuesto no me voy a basar en elementos fisiológicos que también se producen y que hay investigaciones científicas que demuestran qué beneficios tiene la música a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, etcétera, etcétera. Pero no es mi perspectiva de trabajo. La influencia de la música es inmediata, la música es un arte transicional, afecta al ser humano en su totalidad, se utiliza para comunicar, interaccionar y compartir, que al final es lo que hemos hecho todos los seres humanos desde el inicio de nuestro origen, utilizando la música. La música se ha utilizado para compartir, para interaccionar y para comunicarse. Lo único que ha hecho la musicoterapia es sistematizar este proceso. Está presente en todos los momentos importantes de nuestra vida. Antes, en las presentaciones políticas, hablaba del Liverpool y de ese canto conjunto que se llevó a cabo. Y si pensamos un poco en los momentos más importantes de nuestra vida, lo más seguro haya una canción asociada, una música asociada. Permite expresar sentimientos de manera libre sin el peso del aspecto verbal. Muchas veces aquello que queremos decir no encontramos las palabras para decirlo y musicalmente, sin tener conocimientos musicales, somos capaces de expresarlo. En su cualidad de entretenimiento y ayuda a olvidar el dolor, eso también la doctora ha hablado sobre ello. Nos posibilita vivenciar y compartir desde la libertad, el respeto y la comprensión en un tiempo y un espacio de seguridad, y la música es capaz de regular nuestras propias emociones, que son las últimas líneas de investigación con respecto a los beneficios que aporta la música y la musicoterapia actualmente. De nuevo, muchas gracias por vuestra atención y por habernos invitado a este congreso. Por favor, te quedas ya, Manuel. Bueno, si puede subir el doctor Barahona y Manuel y se hace el turno de preguntas. Voy, vamos a buscar. ¿Dónde está el micro? Se va ahí levantando un poco la voz, a ver si mientras viene el micro se te oye. ¿El micro? Por favor, ¿puedes hablar levantando un poco la voz? Es que no lo encontramos. Vamos a ver si... Buenos días y muy agradecida por toda la voz y muchísimas gracias. Mi amiastenia y algunas más es un cero negativo. Yo no tengo ni antimundo ni cefalorina. Entonces, pues al final te crea dudas y incertidumbre y... Bueno, efectivamente, como todo el mundo cuando habla de miastenia habla de anticuerpos, pues yo entiendo que la pregunta es ¿y qué pasa cuando no hay anticuerpos? ¿Por qué en algunos pacientes no hay anticuerpos? Bueno, una de las cosas que sabemos ahora es que hay determinados anticuerpos que no somos capaces de detectar con los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales se basan en analizar sangre, suero del paciente, y eso permite detectar lo que llamamos anticuerpos de alta afinidad. Pero hay anticuerpos que no podemos detectar porque solo aparecen pegados a los receptores cuando los receptores están juntitos. Como yo decía al principio, en esa cresta de la placa los receptores están juntos y ahí se pegan algunos anticuerpos y solo los podemos detectar así. Es lo que en inglés veis como clúster, anticuerpos clúster de antirreceptor de acetilcolina. Y para detectar esos anticuerpos hay que hacerlo en un tipo de análisis distintos. No se coge sangre, se coge directamente muestras de células donde están los receptores y se pueden ver los anticuerpos ahí. Probablemente muchas de las miastenias seronegativas tienen este tipo de anticuerpos.
no se detectan en práctica clínica habitual, es decir, no te lo vamos a poder pedir en el hospital donde estés porque se están haciendo en ¿Perdón? ¿Biopsia sería? No es exactamente biopsia. Son unos métodos que se llaman métodos basados en análisis celular y entonces pues se expresan los receptores en cultivos celulares y se pone un suero del paciente y se detecta ese tipo de anticuerpos distintos. Eso es una de las cosas. Y luego otra de las cosas es que estamos encontrando anticuerpos que van dirigidos contra otras partes de la unión neuromuscular. No he hablado de ellos, pero ya son conocidos, los LRP4, que es otra molécula que está pegadita al MuSK, pero también hay anticuerpos contra otras partes de la unión neuromuscular. Entonces, probablemente ese grupo de miastenias seronegativas son en parte o anticuerpos como los LRP4 o otros nuevos, o anticuerpos, estos que hablamos de baja afinidad, que solo los detectamos en estas técnicas especiales y que hoy por hoy solo los tenemos en investigación, ¿de acuerdo? Solo se emplean en investigación. Probablemente se acabarán ampliando a la clínica habitual, ¿de acuerdo? Pero si un paciente tiene clínica de miastenia, neurofisiología compatible con miastenia, responde al tratamiento de la miastenia, pues tiene una miastenia y los anticuerpos le dan igual. A mí y al médico que te está tratando, seguro. Tengo micrófono, pero... ¿Hay micrófono? No. Pues pásaselo a él, luego pregunto yo. Una pregunta. Antes se había comentado que... Se oye esto, ¿verdad? Sí. Sí. Estoy un poco surdete. Cuando aparecía... Era muy normal que apareciese la miastenia primero la ocular y en un tiempo determinado podía generalizarse. Cuando uno, digo por mí, personalizo en mí, yo tengo la ocular y la generalizada, no he sufrido hasta el momento nada vulvar. O sea, ¿puedo esperarlo o lo normal es que en un tiempo determinado no tenga por qué aparecer? Es que eso es tan variable como tipos de miasténicos hay circulando por ahí. Es verdad que hay algunas miastenias que predisponen especialmente a los síntomas vulvares, como el anti-MuSK, ya hemos comentado, o determinadas situaciones como las crisis miasténicas con mucha descompensación de la enfermedad, hace mucha debilidad, se afecta a la musculatura del cuello y se afecta a la musculatura vulvar. Si tú no has tenido nunca síntomas vulvares, pues perfecto. La miastenia normalmente cuando más descompensada está es en los 2 primeros años, es cuando más agresiva es. Es cuando más agresiva es. ¿Puedes hacer síntomas vulvares a lo largo de tu vida? Puedes hacer síntomas vulvares a lo largo de tu vida. ¿Los vas a hacer? No lo sé. Esperemos que no. Y cuanto más controlada estés, pues menos probable será que los hagas. Estadísticamente es cada vez más difícil si cada vez estoy mejor controlado. Sí, cuanto mejor controlado estés, menos probable es que hagas síntomas de todo tipo. Bueno. Quiero decir, el control implica que hablamos de remisión, bien remisión con fármacos o remisión sin ellos, cuando no hay síntomas importantes que interfieran, cuando no detectamos claramente síntomas. Muy bien, muchas gracias. Y es que tenía otra para el psicólogo. Puede ser, no, el tema, lo digo porque es un poco por afirmar el tema de las músicas, por llamarlo de alguna manera. Efectivamente, en momentos de relajación, a cada uno nos relaja un tipo de música. La música que oía ayer, por ejemplo, no me resultaba nada estimulante, ¿no? Me estimula más otro tipo de música. Pero tiene que ver, lógicamente, con los gustos musicales. Pero yo lo que sí he notado, os lo digo por si te vale, por aquello de afirmar, es que cuando en un proceso psicológico eres capaz de exteriorizar lo que en un momento determinado no le cuentas a nadie, o has pasado una forma traumática, te has enterado de la enfermedad, en un momento determinado te han contado porque yo no le di ninguna importancia, sinceramente, al principio, solo le di importancia que veía doble. Me parecía, bueno, bien, esto se lleva bien. Entonces, resulta que cuando puedes exteriorizarlo de alguna manera, es que te quedas como mucho más tranquilo. Y en el mundo de la música me parece que también, o sea, mucho más, me ayuda, amplifica la forma de tranquilizar un poco, y creo que me encuentro incluso mejor cuando he podido comentarlo o oírlo o utilizar una música que me gusta y me olvido un poco de todo. Es que me parece que me da que me encuentro mejor
Mucho mejor que cuando me tomo el mestino. Pues es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que es importante saber con qué persona estamos trabajando, que cuando hablamos de una terapia centrada en la persona, en este caso en la musicoterapia, tenemos que tener en cuenta este tipo de valoraciones, que son valoraciones muy subjetivas, y tú mismo dices, parece que me encuentro mejor. No creo que parezca, sino que te encuentres mejor, porque ya hemos dicho que la parte emocional y la parte física están muy relacionadas, y que cuando te encuentres mejor emocionalmente, posiblemente también te encuentres físicamente, y al revés. Pero recalco que, por ejemplo, tú ayer dices, no me sentía identificado con ninguna de las músicas o con alguna de las músicas y que no me estaban aportando nada. Por eso tenemos que afinar mucho con qué tipo de música estamos trabajando y para qué estamos trabajando. Y por supuesto lo que decía también, muchas de las, solamente la propia vivencia musical, la propia estilización o expresión, me da igual, solamente la audición o la expresión a nivel corporal o de otras maneras, ya hace que tú estés mejor, que emocionalmente estés mejor, y eso mejora tu calidad de vida. Otra cosa es cómo nosotros nos tenemos que comer la cabeza para darle una parte científica a todo eso y demostrar cuantitativamente o cualitativamente que esto es así, que no solamente es una cuestión subjetiva. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Raúl. Bueno, tengo dos en realidad. Una de ellas es, has hablado que las miastenias generalizadas, en ellas casi siempre hay anticuerpos MUS. O por lo menos yo he entendido eso. No, casi siempre hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Ah, pues y solo en lo un había entendido. 5% de las formas hay MUS. Claro, es que yo te lo preguntaba excepcionalmente. Yo tengo mogollón de anticuerpos de antirreceptores de acetilcolina y jamás me habían hablado de los MUS. Y tengo una generalizada. Normalmente, cuando se tienen receptores de acetilcolina, antirreceptores de acetilcolina, no se tienen antimus. Ya. Sino que el proceso de hecho es cuando hay una miastenia generalizada y tiene anticuerpos negativos, que solo son un 15% de las formas, un 10% en las de inicio temprano, entonces es cuando buscamos los antimusca, que son un 5% de todas las miastenias, un 5%. Un 3% los LRP4, que, contestando un poco de nuevo a la primera pregunta, pues todavía no se hacen en la práctica clínica, pero serían otro 3-4%, a lo mejor ella está ahí, y luego hay otro porcentaje de los de baja afinidad que no usamos normalmente, o que no podemos detectar normalmente. Pero los MUS solo son un 5%. Vale, de acuerdo. Y otra cosa que nos ha llamado la atención, sobre todo a nosotras dos, porque estamos con tratamiento de ciclosporina y no has hablado de ello. Sí, no he hablado de ello, efectivamente, porque hemos hablado del tacrolimus. Tiene un mecanismo de acción muy parecido al tacrolimus, la ciclosporina. De hecho, la mamá es la ciclosporina y el hijo después de los japoneses es el tacrolimus. La diferencia es que el tacrolimus es más potente y mejor tolerado. Entonces, la tendencia actual es a usar tacrolimus cuando se va a usar ese tipo de perfil de fármacos. ¿Eso significa que la ciclosporina es un mal fármaco miastenia gravis? No. Y a quien le va bien, fenomenal. Y a quien le tiene controlado y no le da problemas de hipertensión ni nefropatía y tal, y va fenomenal, fenomenal. A seguir con ello. Entonces, he hablado del Prograf más porque se está empezando a usar más que la ciclosporina como alternativa a la ciclosporina. Pero los pacientes que estén con ella y estén bien con la ciclosporina, estupendamente. Hay que decir que siempre que hablamos y damos datos aquí, esto es una generalización y enganchándome a lo que decía mi compañero, lo más importante en cualquier proceso terapéutico es individualizar el tratamiento para cada paciente. Y si para ti tu fármaco es la ciclosporina, pues ciclosporina al cuerpo. Yo no sé si es musicoterapia. No sé. Hay que hablar para que se lo oiga en la cámara y atrás. Sí, yo no sé si hago musicoterapia, pero a mí me recomendaron que usase música barroca para el tema cognitivo. Bueno, pues Eso en un hospital. Que Esto tuve es- rehabilitación unos meses y me recomendaron, y se hacían allí dentro en rehabilitación actividades de... Acércate con la Lola. Sí. Pues, bueno, no voy a utilizar la palabra otra vez, pero vuelvo al mismo tema. Es decir, no tiene ningún sentido que tú, bueno, si la música barroca te gusta, es decir, al final yo creo que la musicoterapia es una cosa y escuchar música es otra. Yo puedo ir a un concierto y pasármelo bien y salir del concierto y decir, pues qué bien me encuentro. Pero no es un proceso terapéutico. Entonces, si a ti te gusta la música barroca, me parece que bien si te hace sentir feliz, si te hace sentir bien. Pero yo
que haya una relación directa entre la música barroca y el bienestar a ese nivel tan categórico, no la hay. En el hospital nos lo recomendaron. Pues no se puede recomendar, pero vuelvo a no tener en cuenta a la propia persona a la cual estoy diciendo ese tipo de cosas. Gracias a los dos por sus ponencias y su esfuerzo por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es para el doctor, con respecto a los fármacos, digamos, nuevos, en concreto al eculizumab. ¿En qué momento o qué síntomas tiene que tener el paciente para que el médico pueda dar ese paso y recetar ese tratamiento? O sea, ¿en qué condiciones tendríamos que llegar a estar? Ya no hablo del eculizumab, porque bueno, creo que eso ya está como más estandarizado, se empieza a usar mucho más, sino de introducir ya los nuevos tratamientos. Bueno, como os contaba, en los dos esquemas de tratamientos clásicos y tratamientos nuevos hay una primera línea y una segunda línea. Y la segunda línea se emplea en aquellos pacientes donde la primera línea o no se puede usar o no ha demostrado eficacia, o no le ha resultado bien al paciente, vamos. De hecho, las primeras, con lo que os contaba al principio del eculizumab, es que se hizo un ensayo en fase 2, es decir, se cogieron en concreto 15 pacientes, 14 creo que fueron, con una miastenia refractaria, grave y que no iba bien con nada, y se les ofreció entrar en un fase 2 de eculizumab. El eculizumab no se va a empezar a usar mañana como un fármaco común en la miastenia, no se va a empezar a usar. Esa experiencia dio lugar a que haya un fase 3 ahora, que todavía tardará en dar resultados, y cuando los dé tendremos más información acerca de qué pacientes se pueden beneficiar. Hoy por hoy este tipo de tratamientos de segunda línea nuevos se utilizan exclusivamente como uso compasivo, en aquellos pacientes en los que otras cosas no funcionan y tenemos que intentar dar una solución al paciente, ¿de acuerdo? Pero no hay unas características o una lista a cumplir de ítems que digamos, pues para eculizumab. No, hoy por hoy no es así. Los ensayos de lo que se trata es de que un día nos digan qué pacientes les va a ir mejor el eculizumab que, por ejemplo, el Ritu o el Blackie o la cetoprina de toda la vida. De acuerdo. Y otra pregunta relacionada al tratamiento es ¿cuánto tiempo es recomendable esperar a ver si ese fármaco nos da resultados? Porque, por ejemplo, en mi caso, soy de muy lenta evolución y un año o año y medio no es suficiente, en mi caso, de saber si no, o sea, tengo que seguir esperando y sigo esperando. Entonces, ¿cuánto tiempo puede llegar a ser recomendable? Pues, vamos a ver, el problema de la mayoría de los inmunosupresores es que son de acción lenta. Los corticoides empiezan a hacer efecto entre 4 semanas y hasta 3 meses. Se puede empezar la mejoría. Normalmente antes, a las 4 semanas. Son más rápidos que los inmunosupresores. Pero los inmunosupresores clásicos, el principal problema que tenemos es que tardan mucho en hacer efecto. La cetioprina se habla de que empieza a tener algún efecto biológico a los 6 meses, mesurable, digamos. Pero efecto de verdad lo empezamos a ver en muchos pacientes a los 12 meses e incluso más tarde. Y con otros inmunosupresores pasa lo mismo. Por eso algunos ensayos no dieron resultado, porque se les siguió muy poco tiempo. Entonces, depende del fármaco y depende del paciente. Por ejemplo, hay pacientes, normalmente, digamos, esperamos 3 meses cuando ponemos corticoides y lo escalamos hasta las dosis de escalado de miligramo kilo antes de decir, los corticoides no te están haciendo nada. Y con la azatioprina, de hecho, en las guías últimas, uno de los puntos de buena práctica clínica es que uno de los fallos más comunes que tenemos al manejar la miastenia es no esperar el tiempo suficiente con un inmunosupresor antes de decidir que no está funcionando. Lo quitamos demasiado pronto muchas veces. Entonces, los inmunosupresores, a veces hay que darles tiempo, hay que llegar a la dosis adecuada antes de tirar la toalla con ellos y quemar el fármaco y decir esto no nos vale. Y dependerá mucho del tipo de fármaco, algunos muy lentos como la cetioprina, otros más rápidos como los corticoides, otros intermedios como el metotrexate, otros más rápidos, mucho más rápidos como los fármacos que tenemos para las crisis, pero cada paciente y cada fármaco nos determinarán un poco cuándo decimos mira hasta aquí, y eso depende también un poco de la experiencia del médico con ese fármaco
de la tolerancia y de la relación con el propio paciente, porque hay veces que pues el paciente dice, no, venga, yo confío, vamos a seguir, tal, y hay pacientes que dicen, no, es que yo creo que no me está haciendo nada, no me va a hacer nada, y si el paciente te dice, creo que no me va a hacer nada, ya volvemos a lo que decía, partimos de una base muy mala. Si el paciente no cree en lo que está haciendo, difícil vamos a conseguir. Entonces, pues es que eso es muy variable en esos sentidos. Pero sí que quiero resaltar que una de las cosas que muchas veces se hace hincapié en ella es que uno de los fallos que tenemos al tratar la miastenia a veces es esperar poco tiempo antes de cambiar el fármaco. Nos ponemos nerviosos y cambiamos el fármaco antes de darle una oportunidad. Hola, mi pregunta es para el neurólogo. Es referente a la miastenia de la mujer embarazada. Y es que yo tomo un micofenolato y cuando lo empecé a tomar le he preguntado varias veces a distintos especialistas que si puedo quedarme embarazada y me han dicho que sí, entonces me ha sorprendido cuando han dicho que no era compatible con el embarazo. Entonces mi pregunta es referente que yo entiendo que los médicos no sois dioses, que las medicinas no es matemáticas, entonces entiendo que puede haber discrepancia entre ciertos medicamentos. Mi duda es que si yo tengo una miastenia refractaria, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No me voy a poder quedar embarazada? A ver, el micofenolato no está incluido dentro de los fármacos seguros en el embarazo. Hay una guía reciente ahora de los británicos, de una guía de miastenia en embarazo, y hablan de seguros claramente, prednisona y miestinón, probablemente seguros, azatioprina, teratógenos, metotrexato, hay evidencias de teratogenicidad con el micofenolato. Entonces, no es un fármaco con el que yo intentaría mantener un embarazo, no lo es. Pero claro, efectivamente, pues yo no me puedo meter en el manejo que otros médicos hagan de otros pacientes con circunstancias determinadas. Eso sí que me gustaría meterme en ello. Los fármacos que son seguros en el embarazo, claramente seguros, son esos. Y el inmunosupresor de referencia más seguro es la azatioprina, ¿de acuerdo? Entonces, claro, volvemos a lo que decíamos con los fármacos y la miastenia. Hay que balancear siempre riesgos y beneficios de qué estamos haciendo. Esto pasa a veces en oncología. Un paciente tiene un tumor y se queda embarazado, una paciente tiene un tumor y se queda embarazada y se balancean riesgos y beneficios de la teratogenicidad de los fármacos. Un paciente muy mal controlado, con una miastenia muy mal controlada, embarazado, pues a veces hay que recurrir a fármacos potentes que sabemos que pueden tener teratogenicidad, porque la alternativa puede ser mucho peor. Entonces, no me puedo meter en el caso concreto de tu caso, valga la redundancia. Creo que es una cosa que, bueno, si a ti te está llevando un neurólogo familiarizado con la miastenia, con experiencia en ello, pues estoy seguro que sabe lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Y siempre individualizamos riesgos y beneficios. Yo aquí lo que digo es lo que es general y lo que dicen las guías, y las guías lo que dicen es la práctica clínica habitual, pero después, como hablábamos con lo del eculizumab, está la práctica clínica individualizada con situaciones de excepción, que pueden valerte a ti y a ningún otro paciente más. Entonces, yo no sé muy bien, en tu caso, por qué tu médico decide eso. Quiero decir, es en un caso concreto y en eso no me puedo meter. Lo que te puedo decir es eso, lo que recomiendan las guías, los fármacos que sabemos que seguros son seguros, los que probablemente sean seguros, como la azatioprina, y los que tenemos evidencias de que en algún momento, bueno, se han dado casos de teratogenicidad con ellos, ¿de acuerdo? Sin que eso sean las tablas de la ley. Hola, para el doctor Barahona, opinión hoy sobre la vacuna de la gripe. Vacuna de la gripe a personas con miastenia. Pues el problema de las vacunas en miastenia son las vacunas vivas en aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, ¿de acuerdo? Las vacunas vivas en pacientes que toman inmunosupresores están contraindicadas, por ejemplo la vacuna oral de la polio, la triple vírica y algunas vacunas de patógenos atenuados, vivos atenuados, porque en pacientes que están inmunosuprimidos no tienen respuesta inmunitaria suficiente para afrontar la vacuna. Respecto a la vacuna de la gripe, también varía un poco dependiendo de las guías. Por ejemplo, en las últimas guías británicas de manejo de miastenia gravis generalizada se recomienda vacunación antigripal y se recomienda vacunación de neumococo cada 5 años. Entonces, pues en general, aquellos pacientes, el problema de la gripe es que una gripe en un paciente con miastenia pues puede complicarle mucho la miastenia, sí, especialmente en alguien más mayor, y es un colectivo de riesgo.
Pero hay que saber que aquellos pacientes que estén con inmunosupresores, las vacunas vivas están en principio contraindicadas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, aquellas vacunas que se hacen con agentes vivos no se deben dar en pacientes inmunosuprimidos. Vacunas con agentes no vivos se recomiendan en pacientes en grupos de riesgo, y el paciente con una enfermedad crónica con la miastenia es un grupo de riesgo en ese sentido. Ella está tomando Prograf, ahora pues casi que el nieto se la ha medio pegado la gripe y no se la ha pegado, medio no, se la ha pegado totalmente. Y no se ha vacunado este año. En Valencia, a partir de los 56, 57, nos mandan cartas de que todos a vacunarse de la gripe. No se ha vacunado. Y la está pasando. Bueno, y también hay gente que se vacuna y la pasa, ¿eh? Y bueno, ¿Usted opina es más para que no? Vacunas vivas, no. Vacunas vivas con inmunosupresor como el Prograf no se deben usar. No. Vacuna de la gripe con antígenos del virus sin poner el virus vivo atenuado se puede usar, y se debe usar en pacientes de riesgo, en paciente con miastenia. Pero vacunas vivas con Prograf, no. Gracias, gracias. Hola, yo quería hacerte una pregunta. No sé si por la atención esta que tenemos de ponernos en internet, nos dicen de que mucha gente que tiene miastenia gravis, que no tiene una enfermedad inmunológica, hay algunas que se asocian, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Que hay enfermedades asociadas. Asociadas cuando tenemos miastenia, ¿no? En mi Sí. caso, bueno, yo tengo lupus, es sintomático, pero me lo diagnosticaron, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es si eso es cierto, si es verdad, y la otra es si se presentan o sabes de casos que con miastenia haya problemas con migrañas. Respondiendo a la primera pregunta, sí, hay más asociación de otras enfermedades autoinmunes en miastenia, especialmente problemas tiroideos, pero también otros problemas como el lupus. Y de hecho, en algunas miastenias, especialmente miastenias de inicio tardío, se encuentran anticuerpos frecuentemente asociados a otras enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿de acuerdo? Así que sí, hay más asociación. Esto entra ya en una cosa que llamamos el HLA, que es pues, bueno, una serie de determinantes genéticos de la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Y que predispone a los fenómenos autoinmunitarios. Y la miastenia, pues es fácil que coincida con otras enfermedades autoinmunes por esto, porque tienen determinantes genéticos que te predisponen a que fallen esos mecanismos de autotolerancia, ¿de acuerdo? Entonces sí que se suelen ver. Y de hecho, como práctica habitual, siempre se evalúa función tiroidea y anticuerpos antitiroideos. Y en muchos otros pacientes pedimos otros anticuerpos relacionados con otras enfermedades. Respecto a la asociación de migraña y miastenia, pues la verdad es que esto tendría que revisarlo. No te puedo contestar con datos fehacientes. Sí que es verdad que la migraña cada vez estamos encontrando más asociaciones. Por ejemplo, hay asociaciones con la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad autoinmune también, que de hecho a veces coexiste con la miastenia. Con lo cual, bueno, pues habría que hacer una revisión bibliográfica y ver qué publicado hace al respecto, pero no te puedo contestar. Lo que te puedo decir es que sí que es verdad que tengo bastantes pacientes miasténicos que además son migrañosos. Eso sí es cierto. Y que, bueno, pues en ellos, pues por ejemplo, evitamos los betabloqueantes como preventivos y evitamos, a mí el magnesio es un fármaco que me gusta mucho en prevención en migraña, y eso sí que hay que tener muy claro que no es un fármaco a usar como preventivo en migraña en miastenia. Volvemos a lo de los riesgos-beneficios. Este es un caso claro en el que no compensa el beneficio a riesgo de ponerle magnesio, por ejemplo. O un betabloqueante si tienes otras opciones mejores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sé que sobre miastenia y migraña, importante con los preventivos de la migraña. ¿Hay alguna que sea de la piel que también sea autoinmune? ¿Perdón? ¿Alguna enfermedad de la piel? Sí, autoinmune. Muchas. La psoriasis. Que esté asociada a... Bueno, es que hay más asociación en general con otros casos de autoinmunidad. No significa que se hayan hecho estudios de cada una de las enfermedades autoinmunes, que hay muchas. Lo que sabemos es que hay más proporción de pacientes con enfermedades autoinmunes, fundamentalmente tiroideas, pero también de otros que afectan a otras partes del cuerpo. Y por supuesto hay muchas enfermedades autoinmunes de la piel, la psoriasis, los pénfigos, y pues sí que es verdad que hay más asociación de enfermedades autoinmunes en general, ¿de acuerdo? En general. Yo le voy a hacer la pregunta al experto en musicoterapia porque se aburre.
No me aburro, ¿eh? Pero igual vas a aprender más de la miastenia No, que yo. dispárale, que no suda, que no suda. A ver, no sé si es cierto, quiero que me lo verifiques. A ver, creo que desde que tengo uso de razón, la música ha sido parte de mi vida. Quiere decir, yo en los momentos muy malos he escuchado música, cayó un MP4 en mi vida y escuché música, ¿no? Sí es cierto que cuando han pasado he vuelto a escuchar esa música y parte de ella la he querido borrar y parte de ella solo me trae recuerdos de esos momentos malos. Así que he ido buscando cosas y músicas que no me relajan, sino que formen parte positivamente de mi vida, tanto como anémicamente de plan triste o alegre. Pero quiero saber si realmente puede influirme el tener música siempre en mi vida para poderme sentir mejor, porque cada vez que yo me levanto necesito algo de música. Hombre, es que... Y que la escuche todo el mundo, que no solo es para mí. Mira, antes os decía, tienes que pensar, primero, que la música se ha utilizado desde el inicio de nuestra especie, que la música preferente, la música de la cual tú estás hablando, que es la música que a mí me gusta, más allá de que me traiga recuerdos malos o buenos. Sí, porque no la utilizo para relajarme, sino simplemente para evocar. Exactamente. Al final, lo que haces tú conscientemente es regular tus propias emociones a través de la música que estás escuchando. Creo que es un error que muchas veces, incluso nosotros al principio, utilizar como música muy relajante, y eso es un error, porque al final también tú no quieres estar relajado siempre, tú quieres que eso active a nivel cognitivo y a nivel emocional determinadas cuestiones. ¿Cómo se dice? Que expulsas una sustancia que hace que tú seas feliz. Pues eso es, bueno, me puede corregir el neurólogo, pero la dopamina, que la segrega también el sexo o la comida, pues cuando tú escuchas música preferente, también se segrega esa sustancia del placer, ¿no? Entonces, al final lo que haces es, lo que decías tú también, tengo placer, me siento bien, y eso, se pueda medir o no se pueda medir, mejora mi calidad de vida. O sea que es aconsejable, chicos, ya sabéis. Hola, buenos días. Yo llevo en Burgos tratada un año con Mestinon, 8 pastillas diarias. Supuestamente tengo una miastenia, pero nadie me dice lo que tengo. ¿Cómo puedo hacer para saber que tengo una miastenia? Bueno, lo primero que te diría sería que te llevar a un neurólogo. Sí. Supongo que... En plazo de 6 meses cada vez. ¿Y con qué empezaste? ¿Con síntomas de los ojos? O... Llevo 2 años que veía mal, ando mal, estoy fatigada, cansada. Fui al médico de cabecera, por supuesto, me dijo que trabajaba mucho y que tenía estrés. Bien. Fui al hospital ya cuando ya estaba pues muy fastidiado, perdí mucho peso, visión doble, no ando y estas cosas. Me dijeron en los primeros 15 días que seguramente era una miastenia. Me han puesto a tratamiento hace un año y nadie firma un papel para decirme qué tengo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo lógico... Y no me va bien, sí que es verdad. Quiero decir, habría que hacerte el estudio diagnóstico habitual y mismo, pues, según los neurólogos todo da negativo. Pero claro, habría que ver qué es lo que te han hecho. Te han hecho anticuerpos, supongo, ¿no? El análisis para ver anticuerpos. Ácido láctico, me van a hacer un escáner ahora de las piernas. O sea, ya... Y el electromiograma te lo hicieron. Todo. ¿Y también fue normal? Sí. Bueno, hay casos... La medicina que me han recetado es la paciencia, el ratos que la pierdo. Bueno, vamos a ver, hay miastenias donde pues no conseguimos demostrar con datos biológicos las alteraciones frecuentes, es decir, no conseguimos encontrar anticuerpos y no conseguimos encontrar fehacientemente demostración neurofisiológica de que la unión neuromuscular está funcionando mal. Generalmente, cuando los síntomas son francos, cuando los síntomas son importantes, pues hombre, en alguno de los dos vías solemos encontrar, entonces a veces, pues a lo mejor en tu caso lo que habría que hacer es reevaluarte y volverte a ver a lo mejor en un sitio donde tuvieran más experiencia con estos pacientes, porque después además si estás contando ya síntomas generalizados y estás con 8 pastillas de Mestinon al día, pues a lo mejor pues en condiciones normales ya te habríamos puesto un poquito de... al neurólogo, a la médica de cabecera, me voy de pago a la Quirón, que me parece que usted es de la Quirón. No. Si me digo la marca porque no estoy aquí para hablar de mi libro. Sí, ¿Qué es tirar el dinero? Vamos a ver, llevo 1 año y pico, que ya no sé qué hacer, me estoy
hecho una mierda. Bueno, no te tienes que ir a la quirón, quiero decir, puedes pedir una segunda... Quiero decir, en medicina es sano, aunque nos siente mal a veces a los médicos, porque a todos nos sienta mal, aunque digamos que no nos sienta mal, siempre hiere un poco el orgullo, pero es sano, y cuando los médicos somos pacientes lo hacemos, pedir segundas opiniones, y no pasa nada. ¿Pero opinión sobre qué? ¿Si no han diagnosticado nada? Pues precisamente para que... precisamente para llegar a un diagnóstico, efectivamente. Entonces, pues bueno, no pasa nada, todos nos equivocamos. Yo he diagnosticado miastenias mal, y eran otras cosas, y me he comido miastenias. Yo, y el doctor Guerrero, y el doctor Pardo, y todo el mundo. ¿Usted qué me aconseja que haga? Bueno, yo lo que te aconsejo es que si no estás del todo conforme con las explicaciones que te están dando, la información que tienes, y no tienes claro lo que te pasa, a pesar de que preguntes, pues te preguntes a otra persona. Porque es lo sano y razonable. ¿A qué médico voy y qué le digo que tengo? Bueno, puedes, no sé cómo funciona, es que no sé cómo funciona aquí la canalización a otros médicos, pero normalmente hay libre elección de médico y se puede elegir otro neurólogo. Eso... Sí. Tú vas a tu médico y tú le dices que acaso cuando viene que no vas a y que no tragas, ¿no? Por la pregunta que te han hecho anteriormente. Sí. Tú vas al neurólogo y dices, bueno, no veo doble, no cuesta masticar, no trago, nada. Vas a dar otra segunda opinión. Y ya te das una analítica correspondiente totalmente dado negativa. Vas a otro especialista y le dices lo que te pasa y la analítica y el electromiograma está dado negativo. ¿Qué te puede decir el otro neurólogo? ¿Qué pruebas más te puede hacer? Bueno, no es que te pueda hacer más pruebas en ese momento, porque como digo, otros anticuerpos todavía no se hacen de forma rutinaria. A veces repetimos la electromiografía y ahí es positiva por dos motivos. Uno, porque estás con más afectación y entonces en ese caso ya demostramos más fácilmente la alteración neuromuscular característica, o porque te la hace alguien con más experiencia, y en esto hay mucho de arte, como decía antes. Y a veces incluso los anticuerpos aparecen más tarde a lo largo de la enfermedad y repitiendo. Por eso digo que a veces hay que repetir el estudio de diagnóstico. Y a veces nos encontramos con gente catalogada de miastenia que luego no la tiene, que también pasa el otro extremo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay pacientes que a pesar de todo no encontramos un marcador biológico que nos permita diagnosticar la miastenia. Sí, los hay. Y en esos pacientes nos tenemos que manejar con la clínica. Y si creemos fehacientemente que tiene una miastenia, lo que hacemos es tratarlos como una miastenia. Y si mejoran con ese tratamiento, pues seguimos creyéndonos que tienen una miastenia, ¿de acuerdo? Yo creo que lo más importante en estos casos es no dar nada por cerrado o por sentado. Es decir, ni asumir que seguro ese paciente tiene miastenia, ni asumir que no la tiene de ninguna de las maneras porque todo es normal. Creo que hay que mantener la mente abierta en esos casos difíciles donde la medicina es más arte que ciencia. Y nos encontramos muchos de esos todos los días. Hay pacientes, no digo eso simplemente con la miastenia, pacientes en los que, bueno, pues se salen fuera de esos protocolos, se salen fuera de esas guías clínicas. Y no pasa nada, da más miedo, hay que hacer otras cosas, pero hay que hacerlas. Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente es, cuando nos viene una segunda opinión, pues volvemos a empezar a verlo desde el principio con los ojos lo más limpios que podamos aplicar. Es decir, intentamos olvidarnos un poco de todo lo que tiene hecho y volvemos a empezar desde el principio. Es, ¿qué le pasa a usted? ¿Desde cuándo le pasa? Que es lo más importante en medicina. Hacer una historia clínica bien. Volvemos a explorar al paciente. Y si efectivamente, por lo que nos cuenta y lo que le vemos, creemos que hay un problema de la unión neuromuscular, empezamos con toda la batería de estudio de unión neuromuscular. A veces la ampliamos a otras alteraciones de la unión neuromuscular, que no son miastenia gravis clásica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a veces llegamos al diagnóstico en esa segunda intentona y a veces no. O sea que también todos fallamos. Es lo que quiero decir, que en medicina manejamos probabilidades y como tal manejamos incertidumbres. Y hay veces que no estamos seguros de que tiene un paciente. Lo único que podemos hacer en esos casos es, uno, ser humildes y decir, creo que no sé bien lo que tiene, no estaría más que le viera a otra persona, y dos, no sé bien lo que tiene, pero voy a intentar ayudarlo en lo que pueda. Y hay casos así, y los habrá y los seguirá viendo dentro de 100 años cuando tengamos métodos para diagnosticar la miastenia mucho más fáciles. ¿Habría alguna posibilidad de confusión porque hay otra enfermedad autoinmune que se parezca mucho? Autoinmune y no autoinmune. La miastenia, vuelvo a repetir, los neurólogos la llamamos gran imitadora. Porque la miastenia, yo he visto miastenias que venían con un síndrome puro, como un infarto cerebral de tronco. Igual. Y lo primero que haces es manejarlo como un infarto cerebral de tronco porque es lo grave y lo que puede matar al paciente. Y luego, vaya, resulta que ese sexto que le veíamos, esa oftalmoplegia internuclear, cambia. Y
y de repente empieza con síntomas de debilidad masticatoria, uy, esto ya no es esto. Y ya tiras del hilo y es una miastenia. La miastenia es capaz de imitar muchas enfermedades neurológicas, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Muchas. Se confunde con miopatías, se confunde con otras enfermedades del nervio y se confunde con enfermedades del sistema nervioso central. Y desde luego se confunde con enfermedades que ni siquiera son neurológicas, como ya ha hablado aquí antes la doctora. Así que no es una enfermedad fácil de diagnosticar, eso hay que también tenerlo en la cabeza. Una cosa que me parece muy importante de lo que ha comentado antes mi compañera es que es fundamental sensibilizar a los médicos de atención primaria porque es una enfermedad que no es fácil de diagnosticar ni entre los neurólogos. Y vuelvo a repetir, yo me dedico al neuromuscular preferentemente y sigo cometiendo fallos diagnósticos, seguro, y lo seguiré cometiendo. Entonces, no es fácil de diagnosticar. Eso al paciente que le genera, con razón, muchas veces mucha frustración. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser humildes y entenderla. Oye, mira, es que es normal que el tío esté cabreado, porque es que no le estamos dando una respuesta. Ahora también hay que ser honestos y decir, es que yo no te puedo dar esta respuesta. Busca a otra persona a ver si te la puede dar, o mira, vamos a intentar ver en qué te puedo ayudar, aunque no tenga muy claro qué es lo que hay detrás. Entonces, yo creo que, vamos, por lo menos, y esto ya tiende a cómo cada uno ejerce la profesión, en mi caso, yo en esos casos intento ser humilde. Yo no creo que sea ni más listo que nadie, ni más tonto que nadie, tampoco. Pues vamos a dar un aplauso. Sí. Yo voy a intentar ayudarla a la chica a la pregunta de antes. A ver, hay dos puntos. Uno, no sé cómo funciona tu ambulatorio. Yo en el mío tengo una atención al paciente en una salita de abajo y yo me acerco a ella y le digo que necesito una segunda opinión de otro especialista. Ella lo toma nota y al poco tiempo me dará una cita de un especialista al que no tenía. O me deriva a otro hospital en el que no estaba tratada. Y otra, este es el momento. Si hay alguien de tu comunidad, preguntar qué especialista le lleva, porque puedes averiguar su teléfono o dónde pasa su consulta. Y este es el mejor momento. A ver, aquí hay muchos enfermos de miastenia. Puede que alguno sea de tu comunidad y que tenga un buen neurólogo y que le guste. Entonces, ahí es el momento de que alguno de ellos te pase información a qué neurólogo dirigirte, que sea de tu comunidad, para poder solventar esas preguntas. Por eso, pero ese neurólogo es el más adecuado, porque vemos que aquí, y si no a Santander, y si no, pero os lleva el mismo, pues claro, ahí está, ahí es donde tú puedes averiguar si a ti te gusta eso, pedirlo en tu ambulatorio. Quiero que me derives a tal. O dame el teléfono del ambulatorio de ella. Y tú llamas y pides, porque se puede hacer, ¿eh? Se puede perfectamente hacer. Tú estás pagando la misma seguridad social que ella. Susana, depende de las comunidades. Por eso pregunto, Creo que en Castilla y León, bueno, Ana puede hablar, pero es que depende de las comunidades. Dejarle a Ana que va a hablar, ¿eh? Va a hablar Ana. A ver, Ana. A ver, yo soy de Segovia y supongo que a nivel Castilla y León la comunidad funcionará un poco más o menos. En Segovia puedes ir a atención al paciente y haces un escrito, solicitas una segunda valoración. No. Eso lo tienen en el hospital, no te hace falta pedirlo. A ver, si no te hace falta irte de pago o de no de pago, si tú dispones de una seguridad social, en tu hospital te van a mirar. En tu hospital habrá un equipo de neurólogos. A ti solo te mira uno, no te miran todos. Es que no se oye. A ver, yo ahora estoy en el limbo los tontos, dando vueltas. Me mira uno, me mira otro y te derivan. Me mira un ruso, que era muy bueno, medicina interna, y me dijo, mire, yo creo que tú estás una miastenia, pero la deriva a neurología. Y así llevo ya año y pico, señora, dando vueltas. ¿Qué hago? Es que estaba escuchando a ellas dos, que han dicho un médico, un nombre de una neuróloga o neurólogo. Nosotros tenemos un paciente afectado y por lo que veo no coincide ninguno de los tres nombres. Entonces, no veo lógico, no sé por qué, si los tres tienen miastenia, bueno, en tu caso a lo mejor, lo lógico es que nos viera, porque en Burgos supongo que no habrá muchos casos, lo lógico es que nos viera
un mismo neurólogo. Entonces, si un neurólogo en Burgos o en Valladolid ha podido ver 2 o 3 casos, si aquí se lo reparten en 3 casos, ninguno de los 3 tendrá prácticamente mucha idea. Entonces, entiendo que es un fallo del sistema sanitario. Y aparte, lo que dice ella, nosotros hemos sufrido un poco, primero porque tardaron con el diagnóstico y luego la información que nos han dado, bueno, casi ahora, in situ, es la primera información buena que estamos recibiendo. Porque a partir de la asociación, contacté con Pilar y con Laura, gracias a ellas estamos aquí, estamos recibiendo información. Es un problema de desinformación, no se tiene que ver con los recortes, pero me estoy quedando flipado que si tenemos 3 casos de miastenia en Burgos con 3 doctores diferentes, no se va a especializar, joder, ninguno. Bueno, es un tema peliagudo, pero hay una cosa, no solo en medicina, en cualquier disciplina, que se llama curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje implica que cuanto más haces algo, pues mejor lo haces. Hay una experiencia que a mí me parece muy esclarecedora, que es la experiencia de un grupo de... no tiene que ver con la miastenia, es un grupo de 3 personas en Canadá que se dedican a operar hernias inguinales. Hay un cirujano y 2 médicos de familia, y operan hernias inguinales. Solo hacen eso. A mí me pareció una profesión aburridísima, pero ellos solo lo hacen y son los que mejores resultados tienen en el mundo con mucha diferencia. Y son 3 tíos, y 2 de ellos ni siquiera se formaron como cirujanos. ¿Qué quiero decir? Que al final, sinceramente yo creo que determinadas... Igual que no tiene que haber un aeropuerto en cada ciudad porque no tiene sentido, pues yo creo que determinadas enfermedades se benefician de que un grupo de gente las vea mucho. Sinceramente lo creo, pero bueno, vivimos en un mundo difícil, es un tema complicado y ahí nos encontramos con posturas encontradas. Mi opinión es que en general, bueno, creo que determinados enfermos o determinadas enfermedades o determinadas patologías se benefician de alguien que lo vea mucho, creo. Lo cual no quita para que se haga una formación lo más extensa posible a toda aquella gente que se puede encontrar a lo largo de su vida con un paciente con miastenia, por supuesto, para que en todos los casos lo canalice hacia esa otra gente que lo ve más. Pero bueno, que esto es así, que hay una cosa que se llama curva de aprendizaje y curva de experiencia, y no solo pasa ahí, pasa con los trasplantes pasa. Cuando un grupo empieza a hacer trasplantes, al principio tienen mucha más mortalidad que cuando llevan 5 años haciéndolo. Y es así, y tienen que aprender a hacerlo y van a ir peor los pacientes en el año 1 que en el año 5, seguro, es así. En todo aprendizaje humano pasa eso. Es una pregunta para el doctor. ¿No se oye más? Vale. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una miastenia ocular diagnosticada hace 8 años y medio. No he dejado de tener visión doble en ningún momento y he pasado por todos los tratamientos que he visto. Me gustaría, si tengo una oportunidad, o hago un tratamiento donde mi visión pueda ser normal, donde pueda fijar la mirada simplemente. A ver, hay veces que a lo largo del desarrollo de la enfermedad se desarrolla una debilidad fija del músculo, que es lo que llamamos una miopatía del músculo. Puede ocurrir en parte por la propia enfermedad, en parte por determinados tratamientos como los corticoides, que pueden provocar miopatía. Entonces ya dan músculos debilitados de forma fija. Después, en el caso de la musculatura ocular, se complica con otras cosas. Es que como hay mucha coexistencia de otras enfermedades autoinmunes como la patología tiroidea, a veces la patología tiroidea provoca también síntomas oculares porque bueno, se afecta a la grasa periorbitaria y los músculos orbitarios, y eso hace que algunos pacientes con miastenia, a pesar de los tratamientos, no mejoren sus síntomas oculares porque tienen un problema distinto al de la miastenia ya en el músculo de su ojo, o en los músculos que mueven su ojo. En esos casos, a veces la solución, por mucho que nos empeñemos, no son los fármacos, porque por mucho que mejoremos la transmisión neuromuscular en esos músculos oculares, extraoculares, no van a funcionar mejor. Y en esos casos a veces hay que recurrir o bien a prismas, tratamientos de optometría, o bien incluso a cirugía en algunos casos. Eso ya entra en el campo de oftalmólogos especialistas en estrabismo, estrabólogos. Es lo que puedo decir. Y luego, bueno, como siempre, hay un porcentaje de pacientes, también quiero decir una cosa, hay un porcentaje de pacientes en medicina a los que por mucho que nos empeñemos, llega un momento que no conseguimos gran cosa más, y esto a veces pasa. Pero en general, si la debilidad es fija, si la debilidad es estable, y no es que sea una debilidad fluctuante que cada vez cambia, en esos pacientes, aunque no se puedan beneficiar de mejorarles la transmisión neuromuscular, sí que se pueden beneficiar de ayudas
o bien optométricas, o prismas, o bien quirúrgicas en algunos casos. Pero hay que individualizar en cada caso y normalmente tienen que tener una buena valoración de un buen estrabólogo. Ya, sí, pero ni prisma, ni ojo tapado, construido... ¿Pero tienes diplopia con el ojo tapado? No, pero el tema es que me tapo el ojo izquierdo, que es con el que más problema tengo, pero el derecho se me cae el párpado, entonces mi situación siempre tiene que ser esta. Hay dispositivos mecánicos también que ayudan a mantener el párpado levantado y también hay cirugías del párpado que no se recomiendan, digamos, de entrada ni mucho menos, pero que a veces pueden mejorar las situaciones. Entonces, bueno, efectivamente a veces la única solución a una diplopia es la oclusión alternante, que es, pues la diplopia se produce porque los dos ojos miran cada uno a un lado, pues se tapa alternativamente un ojo, ¿no? Y a veces la única solución es la oclusión alternante cuando los otros métodos fallan, efectivamente. Si en tu caso, en concreto, con el ojo que te va mal, encima tienes mucha tosis ahí, pues a veces hay que intentar combinar y hacer oclusión alternante con dispositivos mecánicos que te mantengan el párpado para arriba. Es ya un poquito de cocinillas y receta. Pero uno mismo, uno mismo lo sabe hacer, ¿no? Bueno, me ha tocado el papel de mala otra vez, me vais a perdonar. Si hay una última pregunta, porque me imagino que ellos tienen muchos kilómetros por delante y os tenéis que marchar. Pero me ha contestado, solo han puesto la cara que nadie lo Esto es para el doctor, para el neurólogo. No sé si se me oye. Bueno, yo en principio soy antimus. Llevo ya 6 años con la enfermedad. Según mi neurólogo, me ha puesto ya todo tipo de venenos. Hablamos así. Entonces, ahora en el pasado, pues digamos que me ha propuesto, vamos, me lo ha recomiendo un año, pero es que no sé, que viene a darme otro tipo de medicación que, digamos, está en ensayo para esta enfermedad. Y ¿Es el rituximab o...? No, del rituximab ya lo probó. unas cuantas, ya, vamos, me han puesto exactamente de todo, inmunoglobulina, féresis y todo tipo de inmunosupresores. O sea, los he probado todos, los que se abren por aquí, todos. ¿Y cuál te proponen? Entonces, bueno, ahora estoy tomando Prograf. Llevo más de un año, sin efecto. Ya lo había tomado antes, estoy repitiendo. Yo no sé cuánto tiempo esto dice que es largo de que te empiece a hacer efecto, pero pienso que al cabo de un año ya debería de haber hecho efecto, ¿no? Normalmente al año es cuando empezamos a ver más mejoría de haberla, pero... Sí, pero vamos, que yo no estoy... tomo mucha cortisona porque llevo sin dejar de tomar cortisona desde el principio y ahora mismo llevo más de 2 años tomando 25 miligramos diarios. Entonces me ha propuesto, se llama Abatacer, que claro, me ha comentado que no sabe si producirá algún efecto bueno, negativo o qué efectos secundarios tendrá. Pues es que es lo que entonces yo no he encontrado que a nadie le hayan puesto algo parecido. Es lo que comentábamos antes con el liculizumab, como empezó fue con un ensayo en fase 2, pues a veces en aquellos casos en los que no mejoran con otras cosas y se ha probado todo lo que ya se tiene más experiencia, tampoco es que se tenga una experiencia enorme con fármacos como el rituximab y miastenia, pero vamos, que se ha probado lo que se ha probado. Y entonces lo que se plantea es, bueno, si se abren ensayos con nuevas moléculas, se ofrecen a aquellos pacientes. Aquellos ensayos en fase 2 se ofrecen a aquellos pacientes que tienen pues una miastenia, una enfermedad difícil de control, ¿de acuerdo? ¿Tienen riesgos los ensayos de fase 2? Sí, claro, tienen riesgos. Por eso, claro, porque se hace un ensayo porque no se sabe ni si va a ir bien, ni qué efectos va a producir. Efectivamente, porque lleva más de un año pensándoselo hasta ver si me lo ponía, pues ya ha decidido que, bueno... Claro, entonces, y pasa lo mismo cuando se pone con uso... Que lo remita, porque no, y pegamos más de un mes. Claro, porque pasa lo mismo, esto es fuera un ensayo, deduzco, pues pasa lo mismo cuando se usa como uso compasivo. Pues cuando se usa como uso compasivo, a lo que nos podemos ceñir es a la evidencia que haya con el fármaco en concreto. Si es una evidencia muy limitada, pues entramos en un terreno ignoto de gran incertidumbre. Aquí lo más importante es, si hay una buena relación entre el médico y el paciente, y el médico es franco con el paciente, se explica lo que hay, se explica... Sí. Yo de siempre, desde el principio hemos tenido una muy buena relación y la seguimos teniendo, ¿no? Entonces es una decisión que
toma el paciente, asesorado en lo posible por su médico. Y es que esos casos límite solo se puede funcionar así. No, si así los llevamos y dices, bueno, si tú quieres y tal, a mí lo que sea necesario, digo, porque es que yo ya estoy muy cansada y en ningún momento desde los 6 años que llevo me he sentido bien, me he sentido un poquito mejor con la plasmaféresis, estuve 7 meses con el puesto. Y al final pues decidimos que no, que yo no merecía la pena, porque yo poniéndome eso habitualmente y yo no mejoraba, no me encontraba. Y con las inmunoglobulinas me las están poniendo cada 2 semanas y como el que se bebe un vaso de agua. Estoy tomando tacrolimus y estoy tomando pues, lo que le he dicho, mucha prednisona y no mejoro. Y al principio a mí no se me caían los ojos, pero llevo como un año y los párpados no resisten. Ahora le veo a usted regular y con niebla. Pero por la tarde es que vamos, ni aún así. O sea, sinceramente, lejos de irme encontrando un poquito mejor, ya más de un año con el programa, pues estoy cada vez peor. Y entonces, claro, ya al final se ha decidido probar. Es que desgraciadamente no tenemos una solución del todo buena en miastenia cervical, que es así. No la tenemos todo lo buena que nos gustaría. Y es una miastenia más rebelde en general. Sí, porque mi neurólogo dice que lleva 400 pacientes de miastenia. Y sí lleva muchos. Sí, lleva así. Y que lleva 4, y somos 4 pacientes los que no, digamos, evolucionamos en nada. Muchísimas gracias, Charo. Con esta intervención de Charo y nuestros ponentes vamos a dar por clausurado el 9º Congreso. Gracias, Manuel, gracias, Raúl. Me gustaría también haceros una entrega en nombre de Bodegas Murviedro. No sé si te vamos a fastidiar, Raúl, por el trayecto, pero vamos a ver. A ti no lo digo, Manuel, porque sé que vuelves el coche, es diferente. Bueno, pues muchísimas gracias.